El gobierno de México mejor tendría que quedarse callado. Creo que no se ayuda si sigue tratando pues de enlodar lo que está ocurriendo el día de ayer y el día de hoy va a pasar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En relación a esto emiten un comunicado conjunto la CEGOV, la Presidencia, todas las instituciones podridas de México. Vean lo que dice. El gobierno de México participa en la audiencia pública del caso Selvas Gómez contra Estados Unidos mexicanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El día de hoy, una representación del Estado mexicano acudió a la audiencia pública del caso Selvas Gómez contra Estados Unidos mexicanos convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La representación del Estado mexicano estuvo a cargo de funcionarias y funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, la PGR y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El Estado mexicano acudió a esta audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en virtud de su reconocimiento de la competencia contenciosa de dicha Corte desde 1998. Al dar inicio a la audiencia mencionada, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, el representante del Gobierno de México, reiteró que el Estado mexicano condena categóricamente cualquier violación a los derechos humanos que ocurre en nuestro territorio y en particular cualquier acto de discriminación o violencia contra las mujeres. Además, subrayó la política del Gobierno de México de apertura a instancias internacionales en materia de derechos humanos. ¿Apertura? Fueron obligados, que no mientan. Respecto al caso Selvas Gómez, objeto de esta audiencia, cabe recordar que desde el mes de marzo de 2013, esto es inaudito, el Gobierno de la República reconoció la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones a derechos humanos cometidas contra un grupo de 11 mujeres con motivo de los hechos suscitados en San Salvador Atenco, Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006. De esa fecha, se reforzaron las acciones para fortalecer las investigaciones y los procedimientos de responsabilidad penal y administrativa correspondientes, así como para adoptar medidas de reparación, incluyendo aquellas necesarias para evitar la repetición de hechos similares. Yo les pido de verdad que escuchen la audiencia, cuando menos la del día de ayer, para que se den cuenta que no tiene ningún sentido lo que acabo de leer y que escribieron desde el Gobierno de México. Como resultado de estos esfuerzos, hasta la fecha, han sido consignadas 52 personas ante las autoridades judiciales, incluyendo agentes de seguridad pública del Estado de México, médicos legistas y médicos de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, y un agente del Ministerio Público por los delitos de tortura y encubrimiento de tortura. Los procedimientos penales continúan su seguimiento de conformidad con los términos y plazos que establece la legislación penal, establecidos por la legislación penal vigente al momento de los sucesos. Por su parte, se puso a disposición de las víctimas y sus familiares el acceso a un fondo especial de atención creado específicamente para este caso, mismo que comprende medidas de rehabilitación, apoyos educativos, atención integral a la salud médica y psicológica y compensación económica, entre otros. Es decir, con dinero quieren arreglar las cosas. Y si ustedes vieran lo que piden las mujeres, entren de verdad a ver lo que ocurrió el día de ayer, para que escuchen cómo no están pidiéndole dinero a nadie. Si el Gobierno de México está acostumbrado a esto, con estas mujeres, con estas dignas 11 mujeres, se la pela, porque no quieren dinero. No obstante, el Estado es plenamente respetuoso de la decisión de las víctimas de no acceder a las medidas referidas, pero reitera su ofrecimiento de aplicar estas medidas de reparación si las víctimas así lo deciden. Simultáneamente, el Estado ha tomado diversas medidas de carácter estructural, tales como la adecuación de la legislación local y nacional en materia de violencia contra las mujeres. ¡Wow! Y ha servido mucho el día de hoy, ¿no? La creación de un marco jurídico nacional robusto en materia de prevención y combate a la tortura con perspectiva de género, y la instrumentación de protocolos de actuación ministerial adecuados, entre otros. El Estado destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerciendo su facultad de investigación en aquella época, conoció de este caso y en febrero de 2009 emitió un informe que analizó el actuar de las autoridades y el abuso policial en los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que mandos policiales maltrataron física y moralmente a las personas detenidas, incluyendo a las 11 mujeres víctimas del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incumpliendo de esa manera con los principios que deben seguir el uso de la fuerza pública. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que dichas violaciones graves a las garantías individuales y derechos humanos no se debieron a una estrategia estatal, ni obedecieron a órdenes ilícitas de autoridades superiores para preparar la agresión o urdir acciones contra los manifestantes. Esto es lo que están peleando estas mujeres. El hecho de que la Suprema Corte haya dicho que pues, nadie le ordenó a los policías lo que hicieron, se les ocurrió en ese momento. Ahí se ve de qué va el asunto. Es preciso destacar, tal como se señala en la Recomendación 38-2006 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Atenco, que el entonces gobernador sostuvo reuniones de trabajo, estamos hablando de Peña Nieto, en las que se le dio cuenta sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos y en consecuencia ordenó su inmediata investigación, así como la sanción de los responsables, lo que motivó el inicio de las investigaciones penales y de responsabilidades administrativas. ¿Y saben qué? En 2012, el 10 de mayo, Peña Nieto reconoció ante un público de la Universidad Iberoamericana que él dio la orden. Ya lo había hecho en televisión, en Televisa. Él dio la orden. Él fue el responsable, entre otros, Higinio Martínez y Vicente Fox, porque participaron los 3 niveles de policía, la municipal de Higinio Martínez del PRD, la estatal en ese momento del PRI del delincuente Peña Nieto y la Policía Federal de Vicente Fox. Convencido de la importancia de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y de manera consistente con su reconocimiento de responsabilidad internacional, México condena categóricamente los hechos de violencia sexual y tortura cometidos en contra de las 11 víctimas y reitera su plena disposición y compromiso para atender adecuadamente las medidas de reparación que en su momento pueda ordenar la Corte Interamericana. Es una barbaridad lo que, o sea, la forma de que nos están tratando como menores de edad. Somos tontos para estos cabrones. Yo de verdad estoy asombrado viendo la audiencia del día de ayer, no he terminado, voy a ver la del día de hoy, probablemente mañana cuando ya esté en video. Estoy asombrado de la integridad y de la entereza de estas chicas. Van a ser 5, he visto la de 2 hasta este momento, la declaración. La verdad que se necesita tener mujeres así de valientes para llegar a instancias internacionales como la Corte Interamericana, no venderse, no rendirse, para que se haga justicia. Y obviamente pues nosotros estamos siempre vamos a estar del lado de estas mujeres tan valientes, definitivamente tan valientes.